mensaje para ustedes esta noche que quiero que leamos juntos todos a la 1, a las 2 y a las 3, que se llama Justicia. ¿Alguien aquí alguna vez, estoy súper feliz de estar acá, alguien acá alguna vez tuvo algún profesor que se la montó fuertemente? ¿A alguien le pasó eso? ¿A alguien le pasó? La gente, ustedes alzan la mano como si hubiera sido una grata experiencia. Yo recuerdo cuando estaba en noveno, estoy con un amigo de mi colegio acá. Recuerdo cuando estaba en noveno, yo nunca fui tan desordenado. O sea, yo era inquieto, pero no era de esos que se ganaba a los profesores en contra. O sea, siempre fui como medio respetuoso. Hablaba mucho, pero nunca fui respetuoso. Entonces un día, mi colegio, yo estudié en el Sagrado Corazón, la mayoría de los salones, hasta donde yo estudié, no tenían aire acondicionado. Pero cuando uno llegaba a noveno, habían 2 salones de clase que tenían aire. Nosotros éramos noveno A, noveno B y noveno C. Entonces 2 tenían aire y 1 no tenía aire. Cuando tú has vivido toda la vida en un colegio sin aire, tú no ves la hora de llegar a noveno, en el caso nuestro, para que haya la posibilidad de que te toquen uno de los cursos con aire. Nosotros casi que hacemos una oración para que nos dieran el curso con aire a punto de que nos graduáramos. Y resulta que eso hacían un sorteo. ¿Y adivinen qué? No lo ganamos. No nos lo ganamos, nos tocó nuevamente en el calor hermoso barranquillero. Entonces nosotros nos sentíamos mal. Nosotros nosotros no podemos seguir viviendo esta vida aquí sin aire en este colegio. Entonces hicimos como una reunión con los padres de familia y logramos hacer una vaca para poder comprar un aire para el salón de clase. Todos estábamos súper felices, habían pasado como 3 meses, compramos el aire, nos conseguimos el permiso en el colegio, lo instalaron y mi puesto era el primero de la primera fila. Nosotros logramos que ahí estuviera el aire y yo recuerdo que a mi puesto no le llegaba. O sea, habían pasado como 2 días y a mí no me llegaba el aire, así que yo decidí en un cambio de clase, en un cambio de clase, ponerme de pie sobre los escritorios para alcanzar el aire y tratar de mover las rejillas de modo que llegara a mi puesto. Obviamente, mientras que yo movía las rejillas, eso significaba que a algunas personas yo les estaba quitando el aire que les llegaba. Entonces yo estaba de pie sobre un escritorio intentando mover la rejilla y yo me movía hacia mi puesto encima de los escritorios tratando de que el aire me llegaba. En eso, ustedes han estudiado en el colegio, se formó una algarabía barranquillera. Uno empezó por ahí a gritar ¡Ey, ey, 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 ey! Y eso alborotó todo. Y un amigo mío, que se llama Alejandro, ha agarrado su zapato y en esa algarabía el profesor abre la puerta e inmediatamente Alejandro lanza el zapato sobre mí. Yo trato de hacer un movimiento para que el zapato me caiga y le pega a la ventana. El profesor inmediatamente gritó: Montoya, Ahumada, se van para coordinación. Yo no sé por qué uno era tan dramático con la coordinación, pero eso era como si, era la peor noticia que te podían dar. Nosotros salimos ahí un momentico del salón y el profesor escribió una nota. La nota decía algo así como esto: el joven Sebastián Montoya estaba haciendo un espectáculo encima de los escritorios, bailando de manera sensual. Yo estaba intentando mover el aire. Esto causó tremendo alboroto en sus compañeros de clases, por lo que generó un disturbio y los compañeros empezaron a tirarle sus pertenencias. Entre esos, el joven Alejandro Ahumada le ha lanzado su zapato. Entonces yo llegué con la nota. Claro, ¿tú cómo explicas? O sea, era mi versión contra la del profesor. Me sacaron de clase, creo que perdí indisciplina ese periodo. Y además, ahora me gané al profesor de inglés. Yo soy súper bueno, era súper bueno en el colegio en inglés, porque toda la vida estudié en el Colombo. Esto no es publicidad política pagada. Yo estudié toda la vida inglés y entonces me iba súper bien, pero por primera vez ahora me enfrentaba con que el profesor estaba haciendo todo lo posible para que yo perdiera la materia. E incluso en un periodo la perdí. Para mí eso fue una injusticia. Y ahora, esto puede sonar un poco infantil, pero muchas veces en la vida tú y yo enfrentamos injusticias como estas, solo que a un nivel mucho más grande. Muchas de esas injusticias nosotros no le encontramos explicación. Y quiero decírtelo de una vez, tampoco es que Dios las haya provocado. Te voy a poner un ejemplo. En mi familia una vez mi papá nos pudo comprar un apartamento para inversión, para ponerlo en renta.
El día que nosotros, bueno, que mi padre tuvo la cita con ese señor que iba a arrendar el apartamento, el señor llegó con su hija, un hombre casado, súper bien vestido, empezaron a hablar, no, este es un sueño para nosotros. Resulta que nosotros, o mi papá decide darle el apartamento a este señor sin tanto protocolo y tanto papeleo. El señor se mudó, o sea, arrendó el apartamento que nuestra familia tenía. Al segundo mes este hombre ya no pagaba un centavo. Mira, no pagaban ni los servicios. Había hecho alguna especie de tramullo para lograr que los servicios no llegaran al apartamento. Y entonces de pronto nosotros nos vimos teniendo que pagar lo que este tipo no estaba pagando e incluso los servicios. Hay algunas personas aquí que saben mucho más de ley que yo, pero es súper complejo sacar un personaje de estos de la casa. O sea, por más que no esté pagando, por más demanda que tú le hagas, es súper difícil sacarlo. Entonces nosotros nos vimos enfrentados ahora en una situación tratando de sacar a este tipo que no estaba pagando, que tampoco pagaba los servicios. Y nosotros, lo que menos se te ocurre en ese momento es contratar a dos matones para que le peguen un tiro en la cabeza. Y entonces, digamos que al final logramos sacar a este personaje, pero nos quedó debiendo una plata importante. Y sabes, yo me he dado cuenta que muchas veces en la vida nosotros enfrentamos injusticias como estas. Yo no sé tú, pero yo muchas veces en buena fe termino siendo el codeudor de alguien y pagando una deuda que yo nunca quise pagar. Hay personas quizás que han vivido injusticias un poco más fuertes, personas que de la nada han perdido un ser querido y sienten que eso es una injusticia por el dolor que pueden experimentar. Personas que enfrentan una enfermedad seria de la nada. Personas que tuvieron una mala paternidad, personas que sufrieron abusos, situaciones que no dependen de ti, que simplemente pasaron y ocurren en la vida. Ahora, entendiendo todo este tema, Dios puso en mi corazón una historia que quiero contarles. Quizás algunos la han escuchado, quizás otros no, pero quiero resumirla de una manera muy breve, porque en esta historia podemos identificar claramente en la Biblia cómo sobre una mujer ocurre una injusticia y qué fue lo que hizo esta mujer para lograr recuperar la justicia que le pertenecía y dejar esa injusticia a un lado. Y antes de eso, el contexto de la historia, esta historia está en Primera de Reyes, yo creo que la van a ver en pantalla. El contexto de la historia es que Salomón, en ese momento era el rey de Israel, él le pide a Dios sabiduría y un corazón sensato. Algunas Biblias, por ejemplo la mía, cuando tú lees la introducción de Proverbios, dicen que Salomón es el hombre más sabio que jamás existió. O sea, que cuando él le pide por este corazón sensato a Dios y esta sabiduría, Dios se la da. La Biblia cuenta que él recibe esta sabiduría. Y la primera historia que ocurre, o lo primero que le ocurre a él, luego de que él pide por esta sabiduría y este corazón, es esto que les voy a contar. Resulta que dos mujeres prostitutas llegan a donde él. Él era el rey de Israel. Estas dos mujeres se presentan ante el rey con un inconveniente. Resulta que ambas habían tenido un hijo prácticamente al mismo tiempo, con 3 días de diferencia. Ambas mujeres eran madres solteras y resulta que vivían juntas, una al lado de la otra. Una de las mujeres, durmiendo, mató a su hijo sin querer porque se acostó encima de él, lo ahogó, y la Biblia cuenta que el niño muere. Y entonces esta mujer, que era una vivaracha, se levanta en la madrugada y cambia el bebé muerto, el que ella había matado, su hijo, por el bebé de la otra, y se lo agarra y sigue durmiendo como si nada hubiera pasado. Cuando la madre del bebé que estaba vivo despierta, se da cuenta que su hijo estaba muerto, y luego lo ve en la claridad del día y se da cuenta que este no era realmente su hijo. Así que decide, no dan muchos detalles, pero deciden ir donde el rey para traer a colación esta situación que acaban de vivir. Y ambas peleaban porque una decía que el hijo era de una, la otra decía que el hijo era la otra. Ustedes saben cómo son las peleas de las mujeres. Entonces el rey, en su sabiduría, decide lo siguiente. Él le dice a uno de sus sirvientes: tráiganme una espada y corten al hijo, al bebé que queda vivo, por la mitad. Le dan una mitad a la una y una mitad a la otra, y así las dos quedan contentas. Inmediatamente, en medio de la discusión, la madre original dice: no, ¿saben qué? Que ella se quede con el bebé. Y entonces el rey Salomón, en su sabiduría, dice: aquella que acaba de decir que dejen al bebé sobre la otra es la madre original, denle al bebé. Y entonces la Biblia cuenta que todo el pueblo admiró la sabiduría del rey Salomón. Esta mujer había enfrentado una injusticia. Le habían quitado su hijo, o sea, le habían cambiado su hijo, le habían cambiado un hijo vivo por un hijo muerto.
y estaba ahora enfrentando esta situación como probablemente tú has enfrentado situaciones o estás enfrentando una situación injusta en tu vida. Yo quiero que esta noche contarte 3 principios que identifiqué de esta historia, 3 cosas que nosotros tenemos que hacer cuando ocurren injusticias como estas, que logré sacar de esta historia, para que si tú estás viviendo hoy una injusticia o has vivido alguna injusticia, puedas hacer exactamente lo que el Padre nos está mostrando a través de esta historia y puedas moverte hacia esta justicia que te pertenece. ¿Quiénes quieren escuchar esas 3 cosas que hay que hacer con respecto a esta historia? Ok, vamos a ir al punto número 1 y lo vamos a leer todos juntos a la 1, a las 2 y a las 3. En el versículo 16, no sé si me lo pueden poner en pantalla, la historia comienza de la siguiente manera. Tiempo después, 2 prostitutas fueron a ver al rey para resolver un asunto. Sabes, la Biblia está llena de historias sorprendentes de hombres y mujeres que se atrevieron a hacer oraciones extraordinarias y Dios respondió. Por ejemplo, Elías oró para que no lloviera y durante 3 años y medio dejó de llover. Josué oró para que hubiera más luz de día y Dios detuvo al sol por su oración. Eliseo oró por protección y Dios lo hizo invisible ante sus enemigos. Todas estas historias, la Biblia le llama a estos hombres los héroes de la fe, normalmente están acompañadas de un momento donde ellos decidieron acudir al rey para hacer oraciones extraordinarias. Alguna vez escuché algo que me dio mucho sentido. Si igual vas a acudir al rey, si igual vas a acudir a Dios, ¿por qué no hacer una oración del tamaño de él? Una oración grande. Y esto me recuerda una historia que hace poquito pude leer. De hecho sacaron una película sobre esta historia, sobre un joven que se llama Víctor. La película se llama Víctor, se la recomiendo mucho. Resulta que este Víctor venía de una familia donde su mamá su familia venía de Puerto Rico, vivían en una escasez absoluta y deciden mudarse a Nueva York buscando un futuro mejor. Cuando llegan a Nueva York no tenían dinero, así que tuvieron que irse a un barrio muy complejo, un barrio muy peligroso. Y estando allí en Nueva York, Víctor se encuentra en un ambiente complejo, un ambiente de personas complicadas. A los 14 años, Víctor ya estaba metido en una pandilla. Y a los 15 años, su madre cuenta la historia, Víctor ya estaba adicto a muchas drogas, pero especialmente a la heroína. A los 16 años él ya había sido encarcelado varias veces. Su maestra un día tuvo una cita con ella y le dijo: nunca había visto un caso tan complejo. Lo que siento y lo más probable es que su hijo, si sigue viviendo como vive, va a terminar en la cárcel. Ahora, me llama la atención la actitud de esta madre frente a la situación de su hijo. Ella estaba viviendo una situación compleja, una injusticia. Ella no había pedido a Dios para que su hijo fuera así. Ella no tenía la culpa de que su hijo se hubiera metido en este contexto y en estas locuras. Pero cada que el hijo llegaba a su casa, ella asumía valentía y empezaba a declarar la palabra de Dios sobre él. Él mismo cuenta que muchas veces llegó a su casa drogado y su mamá le decía cosas como: hijo, la mano de Dios está sobre ti. Él tiene un llamado y un propósito perfecto para ti. Hijo, yo estoy convencida de que Dios te va a llevar a impactar a miles de personas. O sea, ella declaraba una realidad completamente contraria a la que su hijo estaba viviendo. Sin embargo, hemos aprendido aquí en esta casa a normalmente estar convencidos de declarar las cosas que no son como si fueran. Eso era exactamente lo que hacía su madre sobre su hijo. Un día, luego de que estaba en su peor momento, la mamá cuenta que mientras más oraba, él se ponía peor. Y un día él iba caminando por una esquina en Nueva York y un hombre llamado David Wilkerson estaba hablando de Dios. Víctor no pudo contenerse en su espíritu y cuenta que cayó de rodillas, y a partir de ese momento su vida cambió para siempre. Han pasado muchos años y, para hacerles la historia corta, este hombre Víctor hoy en día hace parte de un movimiento que se llama New Life Outreach en Virginia, y tiene uno de los movimientos más grandes a nivel mundial para rescatar a jóvenes y adolescentes que están sumergidos y en adicción con las drogas. Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado con la vida de Víctor y con la vida de con la historia de este movimiento New Life Outreach si su mamá no hubiera tenido la valentía de en el momento justo acudir al rey para declarar las palabras que no son, las verdades que no son como si fueran? Ella declaró y le dio un propósito basado en la palabra de Dios. Es por eso que el primer punto es sencillo, exactamente lo mismo que hicieron estas mujeres.
Yo me imagino ellas en medio de esa disputa, ahí en su casa. La Biblia no da detalles, pero la discusión no comenzó delante de Salomón. La discusión probablemente comenzó en la casa. No sé, o sea, si hubieran noticias, hubiera salido en Al Día que le sacó un cuchillo o algo parecido. Pero la discusión allí empieza en casa y la madre, me imagino, inteligentemente decide acudir al rey para que de esa manera sea solucionada la situación. Yo me he dado cuenta muchas veces, nosotros menospreciamos el poder de la oración. Y cuando estamos enfrentando situaciones, tratamos de salir a responder, a solucionar las cosas en nuestra autosuficiencia, entendiendo ahora que lo que deberíamos hacer, lo primero que deberíamos hacer antes de cualquier cosa es acudir a nuestro Padre. Y probablemente es a través de esa oración que Él te va a dar la sabiduría para que salgas a resolver lo que tienes que resolver. Por eso, si tú hoy estás enfrentando cualquier situación, una injusticia, una enfermedad, yo quiero decirte, número uno, que es ilegal sobre tu vida. Y que lo más inteligente, lo número uno, el primer paso, lo más inteligente que puedes hacer es acudir a tu Padre, acudir al Rey para que Él te dé la sabiduría para resolver esa situación. Punto número uno, acudir al Rey. Punto número dos, vamos a leerlo a la 1, y a las 2 y a las 3. A la 1, a las 2. No, esa no es. El punto número 2 es dejar al amor ganar. Si me puedes poner la historia en el versículo 22, quiero que veamos lo siguiente. Muchas veces creemos que dejar al amor ganar es uno hacerse el débil y dejar que simplemente las cosas pasen. Pero quiero que veamos la actitud de esta mujer. Entonces la otra mujer, la madre original, respondió, interrumpió: claro que era tu hijo, y el niño que está vivo es el mío. No, dijo la mujer que habló primero, el niño que está vivo es el mío y el que está muerto es el tuyo. Da la siguiente. Entonces no, esa no es. Yo se lo voy a leer desde acá. Entonces la verdadera madre del niño, la que lo amaba mucho, gritó. Una vez Salomón dijo que lo partieran en dos. Oh no, mi señor, denle el niño a ella, pero por favor no lo maten. Atención, que en la historia, la que lo amaba mucho gritó. Ella primero se aferró al amor que sentía y luego actuó. Muchas veces en la vida, cuando tú y yo estamos enfrentando una injusticia, lo que necesitamos es dejar al amor ganar. Hace poco me pasó una historia, y es que me pasó algo curioso. Yo estaba en la casa de mi prometida. Era un lunes festivo y nosotros íbamos a ver una película. Entonces, la única forma de vernos esta película, no teníamos cómo verla, era mandar por mi Apple TV que estaba en la casa para poner la película en el Apple TV en Netflix. Y entonces yo mandé un Uber para que buscara el Apple TV en mi casa y lo trajera hasta la casa de Juliana. Resulta que cuando mando al Uber, yo empiezo a darme cuenta en el mapa que este tipo empieza a dar vueltas y empieza a perderse, y luego yo lo llamo y me digo: ve, ¿dónde estás? Y me dice: no, estoy aquí. Y empieza a dar vueltas como a propósito, a ver si podía cobrar más dinero. Cuando llega a la casa, él lo primero que hace es reclamarme porque yo no había dado bien la dirección. Yo sí la había dado bien, pero este tipo se perdió. Entonces empieza a reclamarme porque yo no había puesto supuestamente la dirección exactamente como tenía que estar en la aplicación. Entonces empezamos a discutir allí, porque además de que me había cobrado más plata Uber, este tipo me exigía que yo le pagara 10,000 pesos más. Entonces empezamos ahí como a tener una disputa. Y yo le dije: ¿sabes qué? Dame mi Apple TV, lo agarré, no te voy a pagar nada. Y me fui. Cuando yo me volteo, él me grita algo. Yo saqué mi celular e inmediatamente lo primero que hice fue abrir la aplicación y ponerle en calificación 1. Y con rabia avancé. Eso fue hace como 3 o 4 meses. Y me monté en el ascensor. Cuando me monté en el ascensor, yo no te puedo explicar lo que me pasó, pero yo sentí la presencia de Dios. Hubo algo que ocurrió en mi espíritu. Y entonces empezaron a llegar un montón de pensamientos de qué pasa si ese hombre del Uber tiene a su hija enferma en la clínica, necesitaba dinero, y él simplemente estaba buscando la forma de conseguir algo más. Entonces me aborda este pensamiento. Yo le había puesto 1. Los que saben de Uber saben que tú no aguantas una calificación en 1 porque te quitan el trabajo. Entonces llegué como un loco al apartamento a intentar llamar a Uber para que le quitaran la calificación y retrocederme a esta historia. Así que agarré mi celular, le mandé un mensaje y le pedí perdón. Eso fue lo que me nació hacer.
Entonces le pido perdón, le dije que no sé qué me pasó, le pido perdón a este tipo, mando el correo a Uber y sabes, nunca me contestó. Pero me he dado cuenta que muchas veces en la vida tú y yo necesitamos dejar ganar al amor en situaciones como estas. Te pongo un ejemplo. Tengo un amigo que luego de que escuchó este mensaje, él estaba enfrentando una injusticia donde le estaban quitando el carro y era su propio papá. El carro estaba a nombre de él, ellos tienen una relación bastante compleja y él llegó donde mí a pedirme algunos consejos diciéndome: Sebas, me está ocurriendo esto, mi papá me está quitando el carro, me acaba de pegar una demanda, yo no sé qué hacer, yo le dejé su carro tirado. Yo no me acuerdo qué le dije y luego llegamos un domingo en Medellín, yo estaba hablando de este mensaje y estaba hablando de dejar al amor ganar. Cuando él escucha este mensaje de dejar al amor ganar, me dijo: ya sé exactamente lo que tengo que hacer. Voy a ir donde mi papá y simplemente le voy a demostrar cuánto amor siento por él. Esta persona va donde su padre y le dice: hey papi, ¿sabes qué? Si quieres quedarte con el carro, quédatelo. Yo simplemente quiero que sepas que yo te amo y que no quiero seguir viviendo esta situación contigo. Ven, el papá inmediatamente tuvo una actitud completamente pasiva y desconocida a la que había tenido. Le devolvió su carro, pero ahora esto fue la excusa para que ellos pudieran reconciliarse entre padre e hijo. Hay cosas en la vida que yo estoy convencido de que simplemente ocurren y nunca vamos a encontrarles explicación alguna al por qué ocurren. Pero creo que nuestro llamado es a dejar al amor ganar en aquellas situaciones para que dejar que Dios actúe sobre ellas y ahora tú te puedas glorificar puedas dejar glorificar a Dios en medio de esa situación. A veces me imagino qué pasaría si nosotros en nuestra vida siempre dejáramos al amor ganar tal cual como Jesús lo hizo. Yo creo que todos en nuestra humanidad tenemos un deseo de dar amor, pero también un deseo de ser amados. Y ante las injusticias, ante las situaciones, ante las presiones, el consejo que creo que viene de parte de Dios, quizás tú estás enfrentando algo esta noche. ¿Qué tal si simplemente dejas al amor ganar y dejas que el amor y el Padre actúe sobre la situación que estás experimentando? El mayor indicador, esto lo aprendí hace algún tiempo y me lo metí en mi corazón, el mayor indicador de cuánta influencia tiene Jesús en tu vida no es cuánto lees la Biblia, no es cuántas horas pasas orando, es cuánto realmente estás amando a las personas. Ese es el mayor indicador de cuánta influencia tiene Jesús en tu vida. Y si me preguntaras qué es lo que yo deseo para Medellín, qué es lo que deseo que se experimente, sí queremos hacer una experiencia con excelencia, sí queremos tener una buena música, pero si me preguntaras, la prioridad de todo lo que hacemos es ser reconocidos en esta comunidad porque nosotros hemos aprendido a amar incondicionalmente a las personas porque nuestro Padre nos ha revelado ese amor a nosotros. Y eso es algo que solamente viene a través de una revelación en el Espíritu. Es por eso, vuelvo y te repito, número uno, si estás enfrentando alguna situación compleja en tu vida, una injusticia, lo primero que te aconsejo es básico: acude al Rey, entrégale a Dios esas cargas. Y número dos, deja al amor ganar. Cuando esta mujer dejó al amor ganar, ella renunció a su ego, renunció a su orgullo, y entonces Salomón decide devolverle lo que siempre había sido suyo, su hijo. Si ella no hubiera dejado al amor ganar, quizás hubieran partido a su hijo en Dios. Si se hubiera aferrado a su orgullo, quizás hubiera partido a su hijo en Dios y nunca lo hubiera en dos y no lo hubiera podido ver crecer. Hay personas esta noche que necesitan perdonar las cosas del pasado y dejar que el amor fluya en tu vida. Punto número uno, acude al Rey. Punto número dos, deja el amor ganar. Y punto número tres, descansa en su gracia. Mientras estaba preparando este mensaje, mientras leía esta historia, me llamó algo la atención. Normalmente yo tiendo, cuando leo algún versículo en el cual Dios me habla, ir a YouTube y buscar algunos ministros y algunos predicadores que hablen sobre lo que yo estoy buscando hablar. Y entonces me metí y empecé a buscar mensajes sobre esta historia de Salomón, que está en Primera de Reyes. Y me di cuenta que en ninguno de los mensajes que vi encontré que la gente revelaba la identidad de estas mujeres. No sé si me lo pueden poner en pantalla nuevamente cómo comienza Primera de Reyes 3:16. Ahí está. Tiempo después, 2 prostitutas fueron a ver al rey para resolver un asunto. No sé si lo sabes, pero en ese momento histórico era inviable
que dos prostitutas que eran completamente apartadas de la sociedad y desprestigiadas pudieran acercarse a la más alta autoridad. De hecho, las prostitutas, había una ley que decía que por el adulterio las personas debían ser condenadas. Y en aquella época las prostitutas sufrían de mucha discriminación, eran apedreadas. Muchos de ustedes lo han leído. Es curioso que estas dos prostitutas se acercaran al rey y él las haya recibido sin ningún inconveniente. Para mí no hay nada por casualidad en la Biblia. Creo que todo tiene una razón de ser. Salomón acababa de pedir por un corazón similar al de Dios y le acaba de pedir por su sabiduría. Yo creo que el Padre quería que tú y yo supiéramos que Él no está enfocado en nuestros defectos y en nuestros errores del pasado, que Él no está enfocado en tus errores de hoy ni en los errores del mañana. Hay mucha gente, y me he dado cuenta, que se sienten completamente desvalorados por sus propias decisiones y creen que no son lo suficiente dignos de acercarse al Padre, y por eso nunca le hacen una oración. A mí me pasó muchas veces que la culpa hacía, cuando yo llegaba a mi casa de noche por errores que cometía, la culpa me alejaba y yo sentía vergüenza de adorarle a Dios, hasta que pude tener contacto con su gracia. ¿Saben? La razón por la que nosotros, una de las razones principales por la que nosotros amamos esta casa y estamos entregados completamente a esta visión, es porque creemos que allá afuera nos está diciendo la verdad completa. Andrés lo decía ahorita, la gente quiere acercarse a Dios, pero nos han vendido un Dios de religión, un Dios que te ama si te portas bien y que no te ama si te portas mal. Yo creo que Dios quería revelarnos en el Antiguo Testamento, en el Viejo Pacto, un poco del nuevo pacto que vendría a través de Salomón. Y si estas dos prostitutas pudieron acercarse con absoluta confianza a resolver un problema, yo quiero decirte esta noche de parte de Dios que tú puedes acercarte completamente tranquilo al trono de la gracia por el favor inmerecido de Jesús. No necesitas entender muchas cosas, simplemente necesitas entender. La Biblia dice en 2 de Corintios que Jesús cargó nuestro pecado. Quiero que me lo pongan en pantalla, que Él por nosotros se hizo pecado, porque Él no conoció pecado, para que tú y yo fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Quizás lo has escuchado muchas veces, quizás nunca lo has escuchado, pero quiero recordártelo. Tú eres la justicia de Dios en Cristo. ¿Y qué significa eso, Sebas? ¿Qué puedo hacer yo con eso? Significa que ahora puedes acercarte confiadamente a tener una relación con Dios, y su favor, su bondad y su amor estará sobre ti. Su gracia te abraza todo el tiempo, su gracia se desborda por ti. Yo empecé a experimentar en mi vida esto hace 1 año y medio. ¿Sabes? Yo toda la vida crecí en la iglesia. Yo tenía un Dios bombero. Yo iba a Dios ahí de vez en cuando sentía que lo necesitaba. A veces iba a pedirle perdón, pero realmente no tenía una relación personal con Él. Yo creo que esta noche Dios quiere que tú empieces a tener una relación personal con Él, una relación de padre a hijo. Y entonces yo empecé a tener esta relación hace 1 año y medio, y algo curioso me pasó hace un par de meses. ¿Sabes? Yo estaba un poco angustiado por las cuentas del valor que iba a dar el matrimonio de enero. O sea, yo me caso en enero, y entonces un día me senté con Julia, empezamos a hacer las cuentas, el presupuesto. Yo dije, ¿de dónde va a salir toda esa plata? Yo no tengo ni idea de dónde va a salir esa plata. Entonces empezamos ahí como a discutir. Ella decía unas cosas, es que esto tiene que ir, esto tiene que ir, esto tiene que ir, esto no tiene que ir, esto no tiene. Empezamos a discutir. Yo fui grosero con ella, ella se fue para su casa, yo me fui para mi casa. Y sabes, en otro momento de mi vida, quizás yo no sé qué me hubiera puesto a hacer o en qué me hubiera puesto a pensar, pero ahora estoy teniendo una relación con Él basado en su gracia. Y entonces me metí en la aplicación de Living Room y puse un mensaje. Me estaba hablando Hamilton, y Hamilton hablaba de un mensaje que se llama Tus días de gloria. Entonces yo estoy escuchando este mensaje. Realmente lo que a mí me presionaba, la angustia que tenía, era que yo me sentía incapaz de pagar algunas cosas en el momento en el que estoy, y ahora están llegando todos estos nuevos gastos y no tenía ni idea de dónde iba a salir el dinero para poder pagarlos. Hamilton empezó a hablar de que cuando el pueblo de Israel estuvo a punto de tomar la tierra prometida, ellos se encontraron nuevamente con un cuerpo de agua.
Este cuerpo de agua era el río Jordán. Y cuando estaban a punto ahí de tomar la tierra prometida, el último obstáculo antes de entrar a la tierra fue el río. Y el río se abrió y ellos cruzaron. Y Hamilton empieza a hablar de que es prohibido olvidar que aquellos milagros que tú habías escuchado de otros ahora sí iban a ser reales para ti. Que aquellas historias que tú habías escuchado de personas que les había ido bien, ahora esto también iba a ocurrir sobre ti, porque Dios siempre ha hecho cosas buenas por ti y era importante recordarlo. Yo soy de estas personas que escucho algo, no sé si tú eres como yo, y fui inmediatamente a la Biblia a correr a leer lo que yo estaba viendo ahí. Me llama la atención que pasé por Juliana. Yo me fui a trabajar después de la discusión y luego pasé por ella. Estábamos peleados, pero igual pasé por ella. Y cuando paso por ella, ella estaba escuchando al mismo tiempo otro mensaje. Qué lindo es que tú puedas tener una relación de pareja con una persona que está completamente alineada con lo que tú crees. Mientras que yo estaba escuchando la palabra de Dios, ella al mismo tiempo lo estaba haciendo. Hace 2 años esto era inviable. Y entonces ella estaba escuchando por un lado, yo estaba escuchando por el otro. Llegamos a mi casa, íbamos a almorzar. Yo salí a mi cuarto, busqué la Biblia y empecé a leer la historia de la cual Hamilton estaba contando. Y me encontré con algo que él no comentó, que fue importante para mí, y es lo que quiero transmitirte esta noche. Yo estaba leyendo ahí esta historia y me di cuenta que el río Jordán, cuando ellos se enfrentaron con él, no se abrió cuando ellos oraron, no se abrió cuando ellos llegaron. El río Jordán se abrió antes de que ellos pudieran tomar su tierra prometida, cuando los sacerdotes llegaron, metieron sus pies en el agua y ahora con sus pies mojados oraron a Dios y el río se abrió. Yo inmediatamente pude sentir la presencia de Dios y pude sentir a Dios hablándome a mi corazón acerca de mi futuro, de las cosas buenas que venían para mí. Y pude sentir a Dios hablándome, diciéndome: hijo, tú todavía no te has mojado los pies. Tú todavía no te has mojado los pies. Camina, que yo abro el río Jordán. Yo abro tu propio río Jordán. El río Jordán me ha ministrado mucho, ¿sabes? Y entonces, ahora con esta comprensión, fui donde Julián, le dije: amor, muéstrame el presupuesto otra vez. Le dije: ¿sabes qué? Esta pelea no es nuestra. Esta pelea es de Dios. Ahorita tú estabas escuchando esta canción y algunos de ustedes son completamente desapercibidos de lo que están cantando allí. Yo creo que esta noche Dios te está hablando. Quiere decirte que es importante que tú camines confiado, que aunque hayan pasado cosas, que aunque estés enfrentando injusticias, es importante que tú acudas al Rey, que tú dejes ganar al amor y que descanses en su gracia, sin importar los errores que cometiste ayer, e incluso, escúchame, sin importar los errores que vas a cometer mañana. Jesús te da el favor inmerecido para que tú recibas tu tierra prometida. Lo único que tienes que hacer ahora con esta convicción es caminar, entendiendo que vas a tener que mojarte los pies y en fe caminar hacia tu propio río Jordán, pero te prometo que vas a ver abrirlo. Yo no me he casado, pero estoy tan tranquilo y siento tanta paz acerca del matrimonio tan increíble que voy a tener. Y no solamente eso, estoy tan tranquilo y siento tanta paz acerca de la vida abundante que voy a tener. Estoy tan tranquilo y siento tanta paz acerca de que Dios está respaldando mis negocios. De hecho, he visto cómo poco a poco se han ido levantando algunas personas y algunas oportunidades, y he tenido mis ojos espirituales bien abiertos para poder comprender lo que Dios quiere mostrarme. Y es importante, yo creo, que esta noche tú puedas reconocer eso también para ti. Es lo que quiero darte, que tú puedas descansar en su gracia. Sabes, esta canción, en esta reunión Lucas no lo dijo, pero yo sí quiero decirlo. En Segunda de Crónicas, el pueblo de Israel estaba siendo sometido por un gobierno extranjero, y entonces Dios habló al rey de Israel en ese momento y le dijo: ay, ustedes no van a pelear, esta batalla es mía, ustedes pueden descansar. Hoy, esa injusticia que quizás has vivido, yo quiero que las pongas en manos del Rey, que acudas a Él y que puedas declarar: tú eres santo, tú peleas mientras yo descanso. Descansar no significa una actitud pasiva. Descansar significa que ahora puedes ir a trabajar pero en paz, que ahora puedes reclamar lo que te pertenece pero en paz. Es una actitud en la vida y en la mentalidad que Dios quiere darte esta noche. ¿Qué tal si te pones de pie ahí donde estás? ¿Sabes?
¿Sabes? La historia del apartamento nuestro no terminó allí. Esto que te conté de que este señor había vivido en el apartamento, que mi papá ahorró y se aprovechó de su primera inversión. Cualquier día después de que nosotros dejamos ir a este señor sin nada, él no fue demandado, no le cobramos el dinero que le quedó debiendo a mi familia. Cualquier día estoy hablando con mi papá y me dijo: Sebas, no me vas a creer. Fui al banco y pregunté por el saldo de mi cuenta. Y la señorita que estaba allí me dijo: ¿cuál de las dos cuentas? Digo: ¿cómo así? Yo nomás tengo una. No, usted tiene una cuenta que abrió hace algunos años y está allí. Él le dijo: ¿y cuánto dinero tengo en esa cuenta, señora? Era exactamente, superado por 200,000 pesos, el mismo valor que este señor nos quedó debiendo. Exactamente el mismo valor. Resulta que mi papá habría abierto una cuenta hace 10 años y esta cuenta, que él no se acuerda ni en qué momento la abrió, ahora le estaba dando exactamente el mismo valor que él había perdido con este señor. Yo creo firmemente que las injusticias que han ocurrido sobre tu vida se van a poner a favor tuyo. Lo creo firmemente. Estoy convencido. Luego tomamos ese apartamento y lo vendimos a un precio irrisorio para que mis padres hoy puedan vivir en el apartamento de sus sueños. Yo creo que esa vida también a ti te pertenece. Una vida donde lo que te han quitado va a ser devuelto y ahora Dios lo va a usar para llevarte a otro nivel en tu vida, otro nivel en tu familia, otro nivel en tu llamado. Cualquier cosa que Dios tenga para ti.